Agradecerles la invitación. Juan José ya viene en camino. Había un evento en la sección 9 del Sindicato de Maestros para precisamente crear un frente amplio, organizaciones del movimiento social para apoyar esta reforma energética. Pero me avisa que ya viene en camino. Él es prosecretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo también soy miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas y soy secretario suplente de la cooperativa LF del Centro. Nuevamente, bueno, un fraternal y saludo del Sindicato Mexicano de Electricistas y de la cooperativa LF del Centro. Agradecerles nuevamente la invitación, recordando ya pasaron 12 años de aquel decreto de extinción de luz y fuerza, y venía recordando, ¿no?, cuando nos invitaban a venir a informar, porque precisamente los medios de comunicación convencionales pues siempre están al servicio de la oligarquía, ¿no?, y siempre desinformando. Y entonces felicitarlos por tanto tiempo que llevan tratando y logrando, no nada más tratando, de informar a la población de realmente qué es lo que pasa, de reflexionar y generar opinión. Yo recordando aquellos años que veníamos a informar, que también veníamos a alertar qué era lo que estaba de fondo de la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que lo que estaba de fondo era la privatización precisamente del sector eléctrico, quitar de en medio al Sindicato Mexicano de Electricistas, que durante todos estos años ha estado a la defensa de la soberanía nacional. Recordarles también cómo participamos activamente en la Convención Nacional Democrática, cómo cuando el Borolas, el Felipe el Alcohólico, intentó privatizar el petróleo, en esos foros que se hicieron en el Senado, pues el único secretario general de algún sindicato fue precisamente del Sindicato Mexicano de Electricistas, nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Activamente estuvimos defendiendo también. Y recuerdo que en estas pláticas que hacíamos hace 12 años, advertíamos lo que estaba de fondo, ¿no?, la privatización del sector energético, las reformas a la Ley Federal de Trabajo, y finalmente eso fue lo que sucedió. Ahorita tenemos una oportunidad muy importante de ir revirtiendo todo lo que han venido haciendo estos gobiernos neoliberales, y comentarles, por ejemplo, de los datos, ¿no? Es algo, este tema de la privatización del sector energético, del sector eléctrico en particular, pues hay muchísima información, ¿no? Y hay un libro que nosotros, que de hecho nosotros le llevamos precisamente a Enrique Peña Nieto cuando era candidato apenas. Ustedes recordarán que cuando le preguntaron que nombrara 3 libros, pues no pudo mencionar completo ni uno. Y nosotros decidimos hacer una movilización hacia la sede del PRI y le llevábamos este libro, ¿no?, para que por lo menos pudiera leerlo y pudiera mencionar que sí había podido leer algún libro. Nunca lo leyó. Y este libro se llama Energía y Poder, la lucha por el control de la electricidad en el mundo, de Sharon Beder. Pues este libro toma vigencia nuevamente en el momento en el que estamos, en este debate, en esta discusión, que es un análisis muy completo de lo que ha pasado en todo el mundo con la privatización del sector eléctrico, ¿no? Todas las consecuencias negativas que traen para los mismos pueblos, para los mismos países donde se da este tipo de privatizaciones, las estrategias que manejan también por este tipo de privatizaciones. Es muy importante mencionarlo, porque hay cosas también que tenemos que discutir, también impulsar esta reforma eléctrica, esta reforma energética, pero también tenemos que vigilar que sea precisamente para beneficio del pueblo. En esta iniciativa viene una exposición de motivos, viene
una relatoría histórica de cómo se han venido dando las cosas. Obviamente pues tiene ciertos vacíos, por ejemplo las estrategias que utilizaban, ¿no? Menciona cuando intenta Ernesto Zedillo privatizar todos los procesos por completo, privatizar la energía eléctrica desde la generación, transmisión, distribución y el abastecimiento de energía eléctrica. En ese momento solo menciona que bueno, no lograron consensos con el PRI o con el propio PAN, pero lo que estuvo también de fondo fue una movilización importante donde participó el Sindicato Mexicano de Electricistas y logramos evitar esa privatización en aquel momento. Pero también hace falta mencionar algo importante. Mencionan también que se empieza a abrir el sector eléctrico a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1992, donde se dan cuenta, porque también Carlos Salinas de Gortari, igual que el espurio, llega a partir de un fraude electoral al poder, y entonces saben que no les alcanza para hacer modificaciones constitucionales. Entonces los gobiernos neoliberales, hay que recordar, en aquella época se daba mucho hacer modificaciones a las leyes secundarias, modificaciones que contradecían y contravenían a la misma Constitución. En aquel entonces, y bueno, como vemos, como ahora, el Poder Judicial pues es muy presto como para aprobar ese tipo de cosas. Entonces cualquier amparo, cualquier queja de que esas leyes secundarias violentaban la propia Constitución, pues el Poder Judicial decía que no. Que lo saco esto a colación porque es precisamente lo que pasa en marzo, cuando el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, saca una reforma a la ley eléctrica y inmediatamente empiezan los amparos y el Poder Judicial los empieza a recibir y tramitar, lo que lleva a que tome la decisión de hacer reformas a nivel constitucional. Recordando también esta situación, que es como se empieza a abrir el sector energético con estas leyes secundarias, que si la Constitución decía que corresponde únicamente a la nación generar, transmitir, distribuir y abastecer el servicio de energía eléctrica, por medio de leyes secundarias que decían, bueno, que no es servicio público, y entonces decían, como en la Constitución decía, con el objetivo de dar el servicio público, por medio de leyes secundarias, decían, bueno, no es servicio público el autoabasto, los productores independientes de energía, y empiezan a abrirle la puerta a los privados. En este libro también habla de otras estrategias que se han usado en todo el mundo, empezar a debilitar la empresa pública para que dentro de la población haya esa animadversión o haya ese ánimo de aceptar una privatización con las promesas que siempre han hecho, ¿no? De que van a bajar las tarifas, de que va a mejorar el servicio, cosa que es totalmente falsa, ¿no? Pero empiezan a atacar a la empresa pública. Por ejemplo, comentábamos en aquel entonces a Luz y Fuerza, los mismos compañeros tenían que ingeniárselas, usar sus propias herramientas, ingeniárselas con los materiales scrap para poder mantener el servicio. Entonces empiezan por un lado a debilitar a la empresa pública, pero también empiezan a aumentar las tarifas antes de la privatización, ¿no? Para prepararles el negocio a los privados. Por ejemplo, cuando Vicente Fox inventa la tarifa DAC, doméstico de alto consumo, que sigue siendo en la actualidad y es algo que también se tiene que atacar con una tarifa social justa, que está en manos también de este gobierno desaparecer esa tarifa DAC, que esa se creó precisamente para generar ese ánimo en la población de que privatizando pues iban a bajar las tarifas. Es importante también señalar cómo estos gobiernos neoliberales empiezan a darse cuenta de qué es lo que es negocio dentro del sector eléctrico o es más negocio para ellos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Zedillo, quiso privatizar todo lo referente a generación, transmisión, distribución y abastecimiento, la comercialización. Y entonces, como no lo pudo hacer, en el sexenio de Vicente Fox, dicen, bueno, ¿dónde está el negocio? El negocio está en los grandes consumidores.
de usuarios domésticos somos la mayoría de usuarios de energía eléctrica, pero los que más consumen energía eléctrica pues, es la gran industria, ¿no? Son los grandes consumidores. Entonces lo que hace Vicente Fox en su sexenio es intentar privatizar ese sector, ¿no? Lo que llamamos nosotros las cuentas especiales, los grandes consumidores. Afortunadamente también le ganamos, también logramos evitar que Vicente Fox privatizara esa área de energía eléctrica, y esto lo llamo a colación porque es importante analizar qué fue lo que pasó con Peña Nieto. ¿Qué es lo que dicen? Bueno, van a privatizar, o lo que privatizan es la generación y la comercialización. Ahí la abren a los privados. La generación es el negocio. ¿Por qué? Porque no tiene grandes costos de producción. Si son ciclos combinados, bueno, el precio del gas, pero las plantas no utilizan una gran cantidad de mano de obra, además de que estas empresas pues tienen outsourcing, no tienen contratos colectivos, tienen prestaciones mínimas, y la comercialización sobre todo porque generan un mercado eléctrico mayorista, ¿no? El negocio está en ese mercado de grandes consumidores, ¿no? Entonces también con esa reforma privatizan el servicio básico de energía, ¿no? Y entonces le dejan únicamente al Estado la responsabilidad de transmitir y distribuir energía eléctrica, ¿no? Se queda a cargo la Comisión Federal, la desmembran en varias empresas productivas del Estado y sus filiales, y entonces se encuentra uno que hay CFE Distribución, CFE Transmisión, CFE Comercialización o Servicio Básico, y entonces este servicio es el más caro. Se dan cuenta de que no hay negocio en la transmisión ni en la distribución. Lo que han venido o se ha venido discutiendo también, y que viene en la iniciativa, es esa denuncia de que se empieza a crear un mercado paralelo a través del autoabasto o la simulación del autoabasto. Originalmente pues, se podría decir, bueno, una empresa pone su propia planta de generación, como pasaba por ejemplo en el Porfiriato, ¿no? Que había estas plantas de generación como la que tenemos ahí en San Ildefonso para las fábricas o para las mismas haciendas, ¿no? Hace poco fui a Villa del Carbón, hay la intención de generar una cooperativa de turismo, de ecoturismo, y es en un lugar que le llaman La Planta, y pues es una planta hidroeléctrica, ¿no? De aquellos tiempos. Entonces, a partir de eso hacen una simulación en la actualidad, y entonces no es para autoabasto, sino que es una empresa que como dicen o como han venido denunciando, con socios de $1, ¿no? Y le entran, y entonces no pagan la transmisión ni la distribución, lo que viene golpeando a Comisión Federal. Y finalmente sí, lo que hay que denunciar es que estas reformas que hizo Peña Nieto, y que se hicieron no nada más a nivel constitucional, sino también en la propia ley de Comisión Federal, si la analizamos, la ley de la industria eléctrica, es precisamente para desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y voy a hacer una pausa porque ya llegó mi camarada Juan José Gómez Beristain, prosecretario de Trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene cosas muy, muy interesantes que contarnos, ¿no? Sobre todo el día de ayer, que estuvo Evo Morales en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en un evento de Morena, ¿no? De formación política. Él nos dará los pormenores, ¿no? Y bueno, continuando con esta situación de la reforma, es importante impulsarla, es importante también hacer ciertas aclaraciones, ¿no? de esa exposición de motivos del proceso histórico, porque finalmente el Sindicato Mexicano de Electricistas estuvo presente cuando la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 ha sido esa visión de tener los recursos, tanto el petróleo como la energía eléctrica, como parte de la soberanía nacional, ha sido una manera de identidad del propio sindicato, que plasmó en el contrato colectivo, el último contrato colectivo que existió con el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, que
ese nivel de identidad que teníamos como soldados electricistas nos llevó a insertar un epígrafe en este contrato colectivo, algo que se señalaba mucho, ¿no? ¿Cómo es posible que metan eso? No trata de ninguna prestación ni para el trabajador o ninguna obligación para el patrón. Este epígrafe dice así, dice: hemos de velar todos porque la industria eléctrica en México se maneje con la mayor limpieza para que todos los beneficios sean para el pueblo y solo para el pueblo. Y todos estaremos atentos y vigilantes para señalar con índice de fuego y para castigar en forma adecuada a quienes falten a la lealtad que deben a la patria y al pueblo. Contaremos no solo con la energía del gobierno que habremos de poner en juego, sino con la lealtad de los trabajadores electricistas que habrán de ser soldados permanentes en la vigilancia de los intereses del pueblo. Licenciado Adolfo López Mateos. Este es un extracto del discurso que da el licenciado López Mateos en la nacionalización de la industria eléctrica. Y también aclarar que, bueno, esos soldados electricistas son los soldados del Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Nosotros hemos venido luchando, resistiendo por evitar la privatización. Estuvimos ahí en el Senado. Cuando se acercamos al Senado, recordarán que pusieron vallas enormes. Ahí estuvimos los miembros combativos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y es importante mencionar esto porque luego se dan ciertas confusiones. De repente hay que aclarar también porque hay actores políticos que se confunden con algunas personas que se manifiestan como parte del sindicato cuando no lo son. Cuando se da este decreto de extinción como preámbulo a la privatización, la extinción de Luz y Fuerza del Centro, hubo 28,000 trabajadores, extrabajadores de Luz y Fuerza y exmiembros del Sindicato Mexicano de Electricistas que tomaron la decisión de irse a liquidar, de no defender a su organización, porque dentro de nuestros estatutos nos mandata que como miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas tenemos que hacer lo que sea para evitar la disolución forzada del mismo. Bueno, estas personas, excompañeros, decidieron abandonar la lucha. Hay por ahí personajes que vienen apareciendo, exsecretarios generales, exmiembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ahora vienen de manera oportunista, pero que en ese momento tampoco no se manifestaron para nada en contra del decreto de extinción. Se dice que varios de ellos hasta llamaron a la gente a liquidarse, lo que ponía en riesgo la vigencia del propio sindicato. También cuando se da esta privatización a la industria eléctrica, nosotros salimos como sindicato a pesar de nuestra lucha de resistencia y del riesgo que teníamos, salimos a manifestarnos en contra de la privatización, y estos que ahora aparecen de manera oportunista jamás se presentaron, no llamaron a manifestarse, ni siquiera sacaron un pronunciamiento, algún desplegado en algún periódico, nunca lo hicieron. Finalmente nosotros lo que logramos como sindicato, de hecho les recomiendo un video de la primera piedra que se pone para iniciar el ciclo combinado en Juandó, donde asiste la secretaria de Energía, Rocío Nale. De hecho tengo entendido también comentar, ¿no? Antes era más difícil pues dar a conocer esta información, ahora pues creo que lo están transmitiendo en vivo, es muy importante, y que además lo van a subir a las redes. Les podemos poner las ligas, ¿no? de lo que comentamos para que vean que es cierto, que lo puedan checar. Y hay un discurso que da la secretaria de Energía ahí en Juandó, donde nos felicita porque dice: pues vámonos para adelante, vamos a apoyarlos, no va a haber burocracia y se les van a dar los permisos, porque reconoce que el Sindicato Mexicano de Electricistas resistió y se tuvo que adaptar. Nosotros luchamos en contra de la privatización, la impusieron los neoliberales, pero para evitar la desaparición forzada del propio sindicato, y obviamente también porque el Estado tiene una deuda con los trabajadores, ya que los fondos colectivos de este contrato colectivo de trabajo pues se invirtieron
en todas las redes de distribución y transmisión, se invirtieron en la misma prestación del servicio y entonces para la liquidación del propio contrato, pues o nos lo daban en dinero, el acuerdo fue que nos dieron una concesión para la explotación de hidroeléctricas como la de Necaxa y también nos entregaron predios. Y entonces en ese momento, cuando logramos eso, que es algo histórico porque si no teníamos un contrato colectivo de trabajo, si no teníamos por lo menos, como dice la Ley Federal de Trabajo, 20 compañeros trabajando, hubiera desaparecido, se hubiera perdido el registro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y eso fue lo que logramos con este acuerdo, lograr la vigencia, una solución parcial, porque no recuperamos todo lo que teníamos con el contrato colectivo, pero logramos salvar la vida de nuestra propia organización como trabajadores. A partir de ese momento empiezan a aparecer personajes que primero en sus propias contradicciones dicen que fue una negociación a la baja, desprecian esa negociación, intentaron boicotearla. Cuando no pueden boicotearla, estos mismos personajes empiezan a manejar el discurso de para todos todo, y entonces de manera ilegal y inmoral, sobre todo, dicen que lo que logramos los compañeros en resistencia se repartiera con los que se liquidaron. Aquellos que hasta demandaron al propio sindicato en algún momento, diciendo que como ya no existía sindicato, se vendieran todas las propiedades y se les diera el dinero. Esos personajes ahora regresan y dicen, pues ahora para todos todo, que nos repartan a nosotros, que nos ingresen a nosotros. Y es cuando también aparecen esos exsecretarios generales del Sindicato Mexicano de Electricistas, que en su momento nunca se pronunciaron en contra del decreto de extinción, que en su momento tampoco se pronunciaron, ni se manifestaron, ni llamaron a la movilización en contra de la privatización del sector eléctrico, y ahora mágicamente ya están diciendo apoyamos al presidente de la República, ¿no? Y se presentan como si fueran parte del Sindicato Mexicano de Electricistas cuando ya no lo son. Eso también lo podemos subir la liga, lo pueden checar en la página de la Secretaría del Trabajo, del Registro Nacional de Asociaciones. Ahí viene cuántos realmente componemos y quién es el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esos mismos personajes han sacado desplegados donde firmó, porque digo firmó porque ya falleció, un personaje que recordemos que fue el primer traidor durante el decreto de extinción, que fue Alejandro Muñoz, ¿no? Y entonces dentro de esa gente firma este personaje que quieren ahora hacer parecerse como que apoyan a la Cuarta Transformación, cuando ese personaje Alejandro Muñoz, para desacreditar al propio presidente actual de la República y al Sindicato Mexicano de Electricistas, declaró que como tesorero él entregaba dinero a Andrés Manuel López Obrador para sus campañas, ¿no? Alguien que apoyó al PAN y que se alió con el propio Javier Lozano Alarcón, que ahorita andan junto con el Borolas, Felipe el Alcohólico, andan muy activos en redes sociales, ¿no? Entonces es alertar también ese tipo de desinformación, que a lo mejor algunos personajes políticos los ven como capital político, pero finalmente lo único que buscan es unas prometidas jubilaciones, ¿no? Y esto lo toco porque lo mencionó el propio presidente de la República en una mañanera de hace algunos días, donde menciona precisamente este caso de que al interior del gobierno hay dos posturas, ¿no? Dice, una postura es que a los del Sindicato Mexicano de Electricistas se les quite todo, y hay otra postura que dice no, pues ellos, a partir de que se decreta la extinción de la empresa pública y de la liquidación del contrato, pues se les entregan todas estas concesiones y estos predios, y el presidente ya se manifiesta. Yo digo que las cosas se queden como se acordó con los del sindicato, ¿no? Ya da esa postura. Gracias. Entonces es importante señalar eso, ¿no? Porque los otros grupillos o los grupos no son parte del sindicato. Nosotros somos el Sindicato Mexicano de Electricistas, con toma de nota de nuestro comité central, con el reconocimiento de la Secretaría de Trabajo,
y de sus propios miembros. Entonces, para evitar también esas confusiones, porque también es importante señalar cómo podemos aportar como sector social de la economía, ¿no?, a esta propuesta del presidente de la República. A mí me parece muy importante señalar lo que comentaba al principio Toño, ¿no?, que esa desinformación que dice, no, lo que pasa es que quieren contaminar, quieren desaparecer los sistemas fotovoltaicos, que les van a expropiar sus casas. Bueno, eso ya se aclaró que no es cierto, que la generación distribuida esa sigue. De hecho, hay un programa muy importante que tiene la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que se llama Ciudad Solar. Ella promueve mucho la transición energética, el ahorro energético, y este programa que trae de Ciudad Solar es precisamente impulsar que casas, habitaciones, que comercios, que industrias, que edificios públicos puedan tener un sistema fotovoltaico interconectado a la red. O sea, lo que se está combatiendo son esos grandes megaproyectos eólicos que lastiman a los pueblos indígenas, que violentan sus territorios, que violentan los hasta ambientalmente, ¿no? Se sabe que esas grandes hélices afectan a los murciélagos, que son grandes polinizadores, entonces hay una afectación ambiental. Aquí lo que se está planteando es que todos se lleguen a esos subsidios, ¿no?, que nos puedan apoyar para que tengamos todos en nuestras casas, en los edificios, a lo mejor para atender los servicios generales, que tengamos esos sistemas de energías limpias, ¿no?, que cuando salimos a trabajar, bueno, esa energía se inyecte a las redes eléctricas, y entonces por medio de unos medidores bidireccionales que empiezan a correr al revés, tengamos grandes ahorros como usuarios domésticos o como tiendas, comercios que tengan esos ahorros, y esa energía, bueno, pues se ocupa ¿en dónde? Bueno, a donde vamos a trabajar. Entonces es importante mencionar esto porque dentro del cuerpo de la iniciativa menciona en una parte, en un transitorio en particular, dice el quinto, menciona que para la transición energética soberana se establece política industrial para la electricidad, desde la transformación de recursos naturales hasta la manufactura de equipos para usos finales, ciencia y tecnología nacional, propiedad intelectual del Estado, de tecnologías, sistemas y equipos, manufactura por entidades públicas de componentes y equipos considerados críticos, financiamiento de la banca de desarrollo y mercado nacional para crear empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional. Es importante esto porque, como lo han mencionado, ¿no?, quienes dicen que vienen a invertir, pues realmente no invierten, sino que ya que tienen esas concesiones y esos préstamos, consiguen recursos económicos de los propios mexicanos, ¿no?, de las afores, de los ahorros de los trabajadores, y eso es realmente lo que invierten. Entonces, aquí lo que se está planteando, y es muy importante señalar, ¿no?, para crear empresas públicas y privadas y sociales. El sector social de la economía, sabemos que hay tres sectores, uno es el público, otro el privado, y está el sector social. El sector social de la economía está el de las cooperativas, por ejemplo. Nosotros creamos una cooperativa que se llama LF del Centro, a partir de los predios que nos han venido entregando, y esa cooperativa da el servicio también de la instalación de sistemas fotovoltaicos. De hecho, tenemos un proyecto para la fabricación de celdas fotovoltaicas en un predio que está en Xochináhuac, en la alcaldía Azcapotzalco, donde ya nos visitó también el funcionario de la Ciudad de México, Abdala Cabani, donde se quiere participar también en este proyecto que trae
la jefa de gobierno del Distrito Federal para impulsar las energías renovables. Entonces es muy importante mencionar esto, que los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, con sus instrumentos económicos como es la cooperativa LF del Centro, pues estamos dispuestos a aportar a la transición energética, a la soberanía nacional, y que bueno, quiero dejar en el uso de la voz a mi camarada Juan José Gómez Beristain, prosecretario del Sindicato Mexicano de Electricistas, para que nos cuente sobre acuerdo de asamblea tan importante que tuvimos en la asamblea del pasado 11 de octubre, donde decidimos, por medio de la discusión y el ejercicio democrático de la discusión y votación, apoyar esta reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo dejo en el uso de la palabra, y pues estamos también para, si hay alguna pregunta, seguir haciendo aclaraciones. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes, vecinas, vecinos, amigos, amigas del Buzón Ciudadano. Reciban un fraternal y combativo saludo a nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas. Venimos llegando de una reunión que fue programada el día de hoy en la sede de la sección 9ª de la CENTE, allá en el Centro Histórico, con la intención de iniciar una discusión con diferentes organizaciones del movimiento social, del movimiento urbano popular, que han acompañado diferentes luchas a lo largo de los años, tanto al ESME como a muchas otras organizaciones, algunas de ellas incluso con militancia dentro de Morena, y esto con la finalidad de construir un frente muy amplio para impulsar la aprobación de esta iniciativa de reforma constitucional del sector eléctrico que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso fue un poco el retraso. La idea, repito, es conformar este frente muy a la manera, y ese es el objetivo que nos hemos planteado como organización sindical, muy a la manera de aquel frente que se generó en 1999 a raíz de la iniciativa presidencial que iba en el mismo sentido de esta que se aprobó en el sexenio de Peña Nieto, pero que en el 99 lanza Ernesto Zedillo como presidente de la República, también de modificar los mismos artículos de la Constitución y con la misma intención de fondo, quitarle a el Estado la exclusividad en la explotación de los recursos para generar, transmitir, transformar, distribuir y comercializar energía eléctrica. Entonces, en ese sentido, como sindicato, nos planteamos nuevamente el conformar un frente muy amplio de organizaciones, un frente ciudadano, un frente sindical, un frente de trabajadoras y trabajadores, con el movimiento estudiantil, con el movimiento, ya lo decíamos, urbano popular, con los usuarios de energía eléctrica. Hay un impulso muy fuerte a través de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, porque estamos conscientes de que recuperar la soberanía energética es una prioridad. Es una prioridad, espero no repetir ya cosas que haya presentado mi compañero Mauricio, pero nos parece una prioridad fundamental frente al despojo que hemos vivido en estos últimos 30 años de gobiernos neoliberales. Nos parece fundamental recuperar el control de la industria eléctrica que fue cedida a los privados, no solamente, y esto es muy importante recalcarlo, no solamente con la reforma de Enrique Peña Nieto en el 2013, sino con las reformas que se fueron haciendo desde el 92 a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Si bien Salinas de Gortari representa toda esta embestida neoliberal, no tuvo, no sé si el valor o no tuvo la astucia o le faltó quizás ese ingenio o esa capacidad de manipulación para hacer abiertamente estas reformas. Lo que hizo fue abrir la puerta trasera a través de las leyes secundarias y generar en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica la posibilidad de que los privados generaran energía, que no se iba a destinar para el servicio público. Y esto me permito leer
el párrafo constitucional que se ha venido modificando. En 1960, Adolfo López Mateos modifica la Constitución en el artículo 27, párrafo sexto, donde dice, como quedó históricamente y que era lo que defendíamos, corresponde exclusivamente a la nación generar, ojo, corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. O sea, lo está reconociendo como un servicio del Estado hacia la sociedad. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, era sumamente tajante, y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Ese es el texto histórico que se logra con la nacionalización de la industria eléctrica. Lo que modifica la iniciativa de Peña Nieto en el 2013 cambia completamente el sentido de este párrafo. Dice, corresponde exclusivamente a la nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional. O sea, ahí ya no habla de los rubros del sector eléctrico que les acabo de mencionar: generar, conducir, transformar, distribuir, abastecer. Así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. ¿Por qué hace esa separación? Y eso lo explica muy bien este texto de Sharon Beder. Porque la transmisión y la distribución no son negocio. El tener diferentes empresas compitiendo en esos dos ramos es un absurdo, porque se trata de efectivamente áreas que lo que requieren es crecimiento y mantenimiento, no son áreas de competencia. Porque tiene que haber una estabilidad en el sistema que la competencia no puede garantizar, y ahorita voy a profundizar un poco en eso. Dice, en estas actividades, y se refiere a la transmisión y la distribución, no se otorgarán concesiones. Y viene la coma que cambia todo. Sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes. Es decir, que también en la transmisión y la distribución pueden participar privados con la supervisión, con el permiso del Estado, y es lo que hemos estado viviendo desde el 2013 y desde antes. Porque muchas de las actividades fundamentales de la Comisión Federal de Electricidad ya han sido entregadas a los particulares. Y entonces aquí es donde vemos las famosas licitaciones para la construcción de tramos de transmisión, de estas torres enormes que vemos en las carreteras, donde están estos cables también altísimos, o para la distribución, que es pues todo estos tramos de cables que tenemos y que alimentan de energía eléctrica nuestras casas. O sea, es actividad exclusiva del Estado, pero el Estado puede decidir si le da concesiones a los particulares. Los términos que establezcan las leyes, que lógicamente ya han sido modificadas, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Y esta parte también es fundamental, porque lo que se hizo fue abrogar la ley del servicio público de energía eléctrica. En el momento en que desaparece del texto constitucional el servicio público como obligación del Estado en cuanto al sector eléctrico, en las propias leyes también hay una desaparición formal, porque se crea la ley de la industria eléctrica, la LIE, que irónicamente lie en inglés quiere decir mentira. Entonces estamos ante un gran engaño de los neoliberales. ¿Qué es lo que dice la iniciativa del licenciado Andrés Manuel López Obrador? Nuevamente se modifica este párrafo fundamental, que creemos que es el eje que nos habla de esa esencia que habla el propio presidente, que acaba de declarar que se le podrán hacer cambios a la iniciativa de reforma, pero lo que no puede cambiar es su espíritu, y su espíritu está en este párrafo. La iniciativa de reforma del presidente López Obrador dice: corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad,
consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Aquí recupera el espíritu original de la nacionalización de 1960. Y en el siguiente párrafo, que es agregado, es un agregado nuevo, dice: el Estado queda a cargo de la transición energética. Recordemos que la transición energética, como ya también lo señaló Mauricio, tiene que ver con el uso de energías limpias. Entonces dice, va a quedar a cargo del Estado. Ya no va a ser una cuestión de instancias semiautónomas o autónomas como el SENACE, como la Comisión Reguladora de Energía, sino que el Estado es el que va a quedar a cargo de esa transición energética. Y continúa, y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que se establecerán las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición, impulsadas por el financiamiento y demanda nacional como palancas de desarrollo. Entonces ahí tenemos la clave, porque lógicamente si analizamos de esta iniciativa presidencial cuáles son los cambios al texto constitucional, ese es el espíritu: regresar al Estado el control sobre el sector eléctrico principalmente. Quitar estas comisiones, la SENACE, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión de Hidrocarburos, para regresarle esa supervisión al propio Estado, para que la propia Comisión Federal de Electricidad revierta este proceso de Peña Nieto, en el cual se desintegró o digamos se reestructuró, como ellos lo quieren llamar, en diferentes empresas denominadas empresas productivas del Estado, que decían, bueno, pues como el sector eléctrico va a ser de libre concurrencia, pues entonces que sean empresas que con sus propios medios puedan competir, incluida la empresa del Estado, cosa que no hace ni Estados Unidos ni Brasil en su situación más neoliberal, con este nefasto personaje que es Bolsonaro. Siguen teniendo a Petrobras. Ninguno de estos países, digamos, se atrevió a tanto, ¿no? Lo que hace esta iniciativa es reintegrar, desaparecer esta idea de las empresas productivas del Estado. Son organismos del Estado, organismos rectores del sector eléctrico. Y por eso, después de un análisis muy minucioso que hicimos desde el término legal, pasando por los términos técnicos y finalmente también considerando las condiciones, las cuestiones políticas que hay en nuestro país y que tienen que ver con la ideología en la que milita nuestro propio sindicato, decidimos por acuerdo de asamblea apoyar e impulsar esta reforma eléctrica que ha presentado el ciudadano presidente de la República. Y tan es así, nosotros hicimos, creo que, no sé si lo habrá comentado Mauricio, hicimos una asamblea general el día 11 de octubre, cuando se cumplieron 12 años del ilegal decreto que nos dejó sin fuente de empleo. Ahí se decidió impulsar, se tomaron una serie de resolutivos, y estos resolutivos, en una movilización que hicimos el 12 de octubre, al día siguiente, partimos de nuestra sede sindical y llevamos todos estos resolutivos a Palacio Nacional. Se los entregamos a la Presidencia de la República, en donde expresamos justamente nuestro apoyo y la manera, no solamente el apoyo, porque es muy fácil decir sí estoy de acuerdo, ¿no? Sí apoyo, sí estoy a favor de que se haga la reforma, sino que además proponemos una serie de acciones concretas para apoyar esta iniciativa y hacer que se convierta en una realidad. Me voy a permitir muy rápido leer algunas de estos resolutivos para que tengamos más claro qué es lo que estamos proponiendo, porque repito, nuestra idea es emular ese frente, el Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica, que se conformó en el año 1999. Este frente, en el que confluyeron infinidad de organizaciones, incluida el SME encabezó esta organización. Imagínense, participó incluso en ese momento el PRD, que era una fuerza de izquierda, era un partido político de izquierda, pero también participó una facción del PRI,
una facción del PRI que se declaró democrática, que se declaró nacionalista y que abiertamente entró al debate para echar abajo, y se echó abajo, esa iniciativa de Ernesto Zedillo. Entonces, hoy queremos conformar un frente similar, más allá de las diferencias programáticas, más allá de las diferencias ideológicas y políticas que podamos tener, poder conformar ese frente de lucha. El primer resolutivo de esta asamblea del 11 de octubre dice: respaldar la iniciativa de reforma constitucional que el señor presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados con el propósito de recuperar el control del sistema eléctrico por parte del Estado mexicano. Por ello, convenir a los intereses de la nación y la soberanía energética de nuestro país. Para nosotros el término soberanía energética es fundamental, porque si se tiene que recobrar este texto original en la Constitución, no es solo porque se vea bonito, se escuche bonito, es porque hablamos de que la energía eléctrica no es una mercancía, no debe ser una mercancía. Debe ser una expresión de nuestra soberanía cuando el propio país es capaz de generar, de explotar y de distribuir esa energía entre su población. De no depender ni del suministro de otros países, como ocurre por ejemplo en Suiza. Acabamos de leer un artículo en donde el gobierno suizo está previendo que para fin de este año van a tener una fuerte crisis energética que va a hacer colapsar el sistema, porque ellos dependen en muy buena medida de la importación de energía eléctrica de los países vecinos. Nosotros decimos, tiene que haber soberanía energética porque el sector eléctrico es fundamental, primero para el desarrollo económico del país, de su propia industria, para la vida digna de sus habitantes, y ese es un tema que también nos interesa mucho ahondar en esta reforma, y también para la seguridad del país. Un país que no controla su propio sector eléctrico puede ser víctima de ataques desde afuera, que no tienen que ser militares, sino simplemente con el control del switch. Si una empresa, pensémoslo así, si una empresa española, una empresa francesa, una empresa canadiense o estadounidense decide que hay condiciones que no le convienen y tiene la posibilidad de bajar el switch en el país y dejarnos sin suministro de energía eléctrica para presionar al gobierno, ¿ustedes creen que no lo van a hacer? Por eso es fundamental recuperar esa seguridad energética, esa soberanía energética, también por el ámbito económico. Bien, segundo resolutivo, desarrollar un conjunto de líneas de acción para contribuir en la práctica a la aprobación de dicha iniciativa presidencial, tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos locales de las 32 entidades federativas. En el 99 se hicieron una serie de caravanas a los estados para presionar a los legislativos de cada uno de los estados de que no aprobaran esa iniciativa de Ernesto Zedillo. Hoy estamos dispuestos a hacer lo propio, hoy tenemos herramientas de lucha más amplias, hemos generado una serie de herramientas de lucha a partir de nuestra lucha como sindicato, como son, ya decía yo, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, pero también tenemos a la nueva Central de Trabajadores, donde se congregan numerosas organizaciones sindicales de trabajadoras y trabajadores, de cooperativas, con los que vamos a impulsar, porque ellos también son de diferentes estados, ahí vamos a impulsar la lucha. Está la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, que también están dispuestos a decir, bueno, pues tenemos tiempo libre, vámonos de gira, vámonos a los estados, vamos a presionar, vamos a hacer marchas, paros, mítines, y vamos a presionar a los gobiernos locales, y vamos a difundir esta información en cualquier estado de este país. Tercero, convocar al movimiento social democrático e independiente del país a hacerle frente a la reacción de los grupos oligarcas, a la derecha nacional y extranjera, empresas transnacionales y organismos financieros internacionales que se oponen a esta iniciativa por no convenir a sus intereses. Y lo hemos hecho durante nuestra lucha de resistencia, nos fuimos a plantar infinidad de veces en el corporativo de Iberdrola, nos hemos plantado en el corporativo de Unión Fenosa, de Techint, de Mitsubishi. Nosotros ya tenemos esa experiencia. Nosotros podemos ir a parar el tráfico, a cerrarles las puertas de las empresas si es necesario, para que se escuche la voz de los electricistas, pero también del pueblo de México. Estamos dispuestos a entrarle con todo y, como ha dicho nuestro secretario general Martín Esparza, hasta donde tope.
Cuarto, desarrollar una amplia campaña de información y consulta entre la población a través de foros, asambleas populares y movilizaciones sobre la iniciativa presidencial, particularmente entre la clase trabajadora, promoviendo mesas de información en las principales plazas cívicas, centros de trabajo y lugares de concentración popular en nuestro territorio SME. Nosotros tenemos una experiencia muy reciente con 2 consultas que impulsamos a través de la nueva Central de Trabajadores y de todas nuestras otras herramientas de lucha. Hicimos una consulta sobre el outsourcing y sobre la soberanía energética, que fue muy reveladora, porque a pesar de que, por ejemplo, aquí en la Benito Juárez, pues hubo un bloqueo a que se hicieran esas mesas de información, logramos tener participación, y en toda nuestra zona de influencia donde estuvimos presentes, logramos obtener una opinión de la gente que mayoritariamente, estamos hablando en un 90%, está en contra del outsourcing y está a favor de recuperar la soberanía energética. Eso lo hicimos a mediados de este año. Y hace poco participamos también en la consulta para mandar a juicio a los expresidentes, ¿no? Entonces, esta experiencia la hay. Podemos hacer mítines, podemos salir a las plazas, por eso estamos aquí también el día de hoy, porque reconocemos este como un espacio muy importante de difusión, de información sobre lo que más le conviene a este pueblo a través de la 4T, a través de la lucha que durante muchos años dio el compañero Andrés Manuel López Obrador, y donde se nos dio el espacio para informar de la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas sin cortapisas. Por eso estamos aquí, y por eso en este resolutivo decimos vamos a desarrollar esta campaña muy amplia de información. 5. Participar en todos los foros de discusión sobre el tema, haciendo presencia política en el debate público y legislativo. Organizar y participar en la próxima sesión virtual del Parlamento Abierto de las y los trabajadores, que abordará la reforma energética. Este Parlamento Abierto de las y los trabajadores es una iniciativa de la nueva central que se está haciendo de manera virtual todavía por las cuestiones de la pandemia, de que todavía no hemos salido al 100% de esta crisis sanitaria, pero es un foro que hemos creado para que todos los sindicatos y organizaciones que han tenido iniciativas legislativas para mejorar las condiciones de las y los trabajadores tengan un lugar donde exponerlas y hagamos un frente común. Bueno, vamos a abordar el tema de la reforma energética propiamente, y lógicamente lo vamos a impulsar a través de esos espacios, y esos espacios incluye también el Senado y la Cámara de Diputados. Sexto, en lo inmediato convocar al conjunto del movimiento popular a la realización de un foro nacional e internacional sobre la renacionalización de la industria eléctrica en la primera quincena del mes de noviembre de 2021. Haremos gestiones para que este se realice en la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro o en el Senado de la República. Ya la semana pasada tuvimos un foro en el Senado de la República sobre la iniciativa eléctrica, donde estuvo presente nuestro compañero Martín Esparza, estuvo nuestra compañera Silvia de la UNTIP, del Sindicato de Técnicos Petroleros, estuvo el ingeniero Valderas Puga también por ahí, estuvo nuestro compañero Escalante de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, y ya son esos espacios que estamos abriendo para la discusión de esta reforma. Ya está la gestión en camino, se va a hacer este foro, estamos haciendo los contactos con especialistas internacionales, compañeros de la lucha del sector eléctrico en España, con los que tenemos muy buen contacto desde hace muchísimos años. De hecho, participa el sindicato desde hace prácticamente 20 años en una organización francesa sobre la energía eléctrica. Todo ello va a confluir en este foro nacional e internacional que tenemos planteado para principios del mes de noviembre. El presidente de la República mencionó en los motivos de su iniciativa que su reforma eléctrica tiene como propósito resarcir los daños que los procesos de privatización de la industria eléctrica promovidos por los gobiernos neoliberales provocaron a los mexicanos.
8. En ese sentido, planteamos a los poderes ejecutivo y legislativo la urgente necesidad de la inclusión de los trabajadores del ESME en todos los procesos de reorganización del nuevo sistema eléctrico nacional, que quedarán bajo la responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad, toda vez que los gobiernos neoliberales nos negaron sucesivamente nuestro derecho a la sustitución patronal. Recordarán ustedes que en el 2012 el Tribunal Laboral nos dio el amparo que nos daba la sustitución patronal en Comisión Federal de Electricidad. Y la Suprema Corte de Justicia atrajo el caso y nos negó el amparo, nos revocó el amparo. Esto porque estaba en puerta, en el 2013, la reforma energética de Peña Nieto. Entonces, por eso nos era negado completamente el acceso a Comisión Federal de Electricidad. Hoy, creemos, son otras condiciones y por eso nos atrevemos a retomar el tema de la sustitución patronal. Está en manos del señor presidente hacerle justicia a los trabajadores y jubilados del ESME que fuimos víctimas del neoliberalismo. 9. Asimismo, planteamos la necesidad de resolver las demandas de los usuarios de la energía eléctrica que fueron víctimas del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro promulgado por el usurpador Felipe Calderón Hinojosa y víctimas también de los efectos tarifarios de la reforma energética privatizadora de Enrique Peña Nieto. Esto es, todos nosotros, todos ustedes hemos sido víctimas de esa reforma energética y tenemos que revertirla. La cuestión no es solamente devolverle el control a la Comisión Federal de Electricidad, sino devolverle un bienestar como servicio público a la población a través tanto de un servicio de calidad como de una tarifa social justa. Y tenemos otra demanda en ese sentido. 10. En ese sentido debe incorporarse como parte sustantiva de esta reforma eléctrica el derecho humano a la energía con carácter universal para todos los mexicanos, principalmente de aquellos que carecen de este servicio o difícilmente pueden acceder a él dados sus bajos ingresos. Es necesaria una tarifa social para los mexicanos de bajos ingresos. No olvidemos que en el 2001-2002 hubo este cambio en las tarifas gobernando Vicente Fox, con lo que se creó la tarifa doméstica de alto consumo. Se retiraron subsidios a la tarifa eléctrica, hubo aumentos hasta en el margen del 80% en el cobro de las tarifas, y esta tarifa doméstica de alto consumo es la que obliga a los usuarios, como ustedes, como nosotros, a que si rebasamos un límite de kilowatts hora al bimestre, vamos a tener una tarifa que va a ser mucho mayor a la larga que la que tienen incluso pequeños comercios o incluso comercios ya de mediano tamaño, que se estaría pagando la energía como si fuera una empresa. Y esa tarifa no se ha derogado, esa tarifa se sigue manteniendo. Esa tarifa fue creada por Vicente Fox. Entonces, no hay que perder de vista que esta reforma eléctrica tiene que beneficiar a todos y ese mayor beneficio tendrá que ser a través de las tarifas eléctricas, porque hoy vivimos una confrontación generada por esta reforma eléctrica con la Comisión Federal de Electricidad, que ahora en muchas colonias populares donde no se paga la energía eléctrica porque es muy cara o porque simplemente no se tiene contrato con Comisión Federal de Electricidad, ahora los cortes de la Comisión Federal de Electricidad vienen acompañados por integrantes de la Guardia Nacional. Creemos que hay que tener mucho cuidado con esa condición. Tenemos que ver por el bienestar de la población. 11. Nos pronunciamos por una transición energética justa y democrática que integre la gestión de las empresas públicas a los trabajadores del sector, a los especialistas en la materia y usuarios consumidores de la energía. Es decir, este proceso no puede quedar solamente en manos de la Comisión Federal de Electricidad, sino que tiene que haber una participación social. No hablamos de iniciativa privada. Hablamos de ciudadanos, hablamos de especialistas y ahorita con mayor claridad se va a ver. Resolutivo 12. Debe incluirse también el desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia y de generación distribuida local con la participación democrática de las comunidades campesinas y pueblos originarios, con pleno respeto a su cultura, territorio y autonomía. Esta transición
a través de las energías limpias y la generación distribuida, hay que entender que la generación distribuida son esos pequeños nodos, no sé si lo comentó Mauricio, pero son esos pequeños nodos que no dependen de las grandes centrales y que pueden generar energía eléctrica, desde los servicios fotovoltaicos que podemos instalar en nuestras casas hasta pequeñas hidroeléctricas que algunas comunidades, como en el caso de Chiapas, se han ido desarrollando. Y esto por un caso muy específico que les comento en este momento. Nuestros compañeros de la Sierra Norte de Puebla, en algún foro que tuvimos hace un par de años con ellos, justamente sobre soberanía energética, ellos nos decían, estamos de acuerdo con la nacionalización, dice, pero no con la que vivimos los pueblos originarios. Cuando se nacionaliza la industria eléctrica en 1960, lo que a veces no se dice es que hubo un despojo de pueblos originarios por la fuerza, que hubo muchas comunidades, sobre todo en el sureste mexicano, que quedaron fuera de ese desarrollo tecnológico, que podían tener una presa con una planta hidroeléctrica a 4 o 5 kilómetros de la población que se desplazó, pero que esa población no tenía acceso a la electricidad. Los pueblos originarios dicen, sí queremos que el gobierno sea el encargado, pero que nos tome en cuenta, que tome en cuenta a las comunidades, a los pueblos originarios y que respeten sus territorios. Recordarán hace poco la problemática en Morelos con la instalación de la hidroeléctrica de Huesca. 13. En fecha próxima, previa gestión con la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Energía, hacer entrega de nuestras propuestas a la Cámara de Diputados. Estamos en esa gestión, ya muchos diputados han dicho adelante, vamos a contar con el apoyo de ustedes y vamos a presentar en el Pleno las iniciativas que viene impulsando el SME. 14. Bueno, este es un aspecto de solidaridad internacional. Nos solidarizamos con los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, UTIER, de Puerto Rico, en su lucha contra la privatización de su fuente de trabajo y su derecho a la contratación colectiva. Ellos, nuestros compañeros electricistas de Puerto Rico, hoy están viviendo el embate que los electricistas del SME vivimos hace 12 años. Van por la privatización del sector eléctrico y por la desaparición de su contrato colectivo. Nosotros desde México nos solidarizamos con nuestros compañeros de UTIER de Puerto Rico. 15. Hacer públicos estos acuerdos mediante la publicación impresa en un medio de circulación nacional y su amplia difusión en las distintas plataformas de las redes sociales. Hacer entrega de estos acuerdos de nuestra Asamblea General Extraordinaria a la Presidencia de la República el día de mañana, martes 12 de octubre del presente mes, en el Palacio Nacional Zócalo de la Ciudad de México. Esto fue lo que hicimos, esto fue lo que acordamos. Como siempre, a través de nuestra Asamblea General, esto no son iniciativas, ocurrencias de una sola persona, son propuestas que nacen en el seno de nuestro sindicato, allí se discuten, allí se aprueban de manera democrática y pues no se quedan solamente en el papel. Hoy estamos saliendo a las calles. El 12 de octubre pues fue la primera marcha en apoyo a la iniciativa eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el día de ayer, comentaba Mauricio, y es también muy importante señalar este dato, el día de ayer tuvimos un evento muy interesante en coordinación con los compañeros del Instituto de Formación Política de Morena, en donde se inicia un ciclo de conferencias que se titula Mirando al Sur, el caso de México y América Latina. Y ayer tuvimos un invitado de lujo en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas. Estuvo con nosotros el compañero Evo Morales para compartirnos su experiencia y lo hizo de manera muy interesante, lo hizo también desde la perspectiva de sindicalista, porque él, no hay que olvidarlo, él es sindicalista, el movimiento cocalero que impulsó su participación política y su campaña presidencial fue con los sindicatos, con los movimientos de trabajadoras y trabajadores, con movimientos de trabajadores del campo, campesinos, y nos expresó ayer toda su experiencia. Y creo que es muy importante señalar algunas observaciones, reflexiones muy importantes que nos dejó. En primer lugar, él menciona que él está de acuerdo y él apoya las luchas pues que buscan ser progresistas, humanistas, ecologistas, pero que ninguna lucha va a llegar a buen puerto si no es una lucha anticapitalista y antiimperialista.
Porque mientras no cambiemos el modelo económico que rige en la actualidad, estaremos comprometidos a reproducirlo por muy progresista que sea nuestro gobierno. Y el otro tema muy importante, dijo que no basta con tener las movilizaciones en la calle como sindicatos, como campesinos, como maestros, como ciudadanos, sino que hay que buscar la participación política. Nadie puede decirse apolítico si lo que queremos es cambiar este mundo. Hay que organizarse y entrar a esta lucha política, como lo hizo el compañero López Obrador, ahora nuestro presidente. Ha sido una lucha política de muchos años y hoy está en la presidencia de la República. Hoy es motor de ese potencial cambio que puede impulsarse en nuestro país. Pero no lo puede hacer solo, no lo debe hacer solo. Tenemos que participar las y los ciudadanos comprometidos con el cambio en este país. Y en ese sentido comprendemos, y lo ha dicho el propio presidente, que esta reforma eléctrica no es una renacionalización como tal, como la del 1960 con Adolfo López Mateos. Y es muy claro por qué no puede ser de esa manera. Fueron más de 30 años de trabajo de hormiga que los neoliberales hicieron para construir toda esta arquitectura neoliberal jurídica, técnica, operativa, que involucra acuerdos internacionales, involucra la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy el famoso TEMEC. Hay un capítulo sobre energía, hay una serie de condiciones impuestas desde los gobiernos neoliberales que obligan a nuestro país a asumir penalizaciones, a asumir multas, a asumir obligaciones internacionales. Esto no se puede desmantelar de un día para otro. Sin embargo, consideramos que la iniciativa del presidente es el primer paso fundamental para recuperar esa soberanía y alcanzar la renacionalización. Y en ese sentido somos también muy claros. Se nos ha acusado de ser socios de generadores privados, como el caso de esta empresa portuguesa Mota-Engil, con la que conformamos Generadora Fénix en 2015. Y queremos ser muy enfáticos en ese sentido. Repito, nos dieron un amparo que nos daba la sustitución patronal en el 2012 y que fue por unanimidad del Tribunal Laboral. Los ministros de ese tribunal de manera completa votaron a favor de darnos ese amparo. Y ese amparo nos daba la sustitución patronal. Nos lo arrebatan para abrirle el paso a la reforma eléctrica de Peña Nieto. Y nos condenaba la Suprema Corte de Justicia a aceptar nuestras liquidaciones. Si en el 2013... Si el 30 de enero de 2013 y el 4 de febrero, que fue nuestra Asamblea General, si el 4 de febrero decidimos por Asamblea General irnos a liquidar, el Sindicato Mexicano de Electricistas no existiría hoy. Si el 4 de febrero nosotros hubiéramos decidido bajar nuestras banderas, hoy el tema de la soberanía energética no lo estaría enarbolando ningún sindicato. O díganme si el SUTERM ha salido a las calles a defender la iniciativa del presidente, más allá de una conferencia de prensa, de algún mensaje en video de alguno de sus dirigentes. Por eso, el 4 de febrero del 2013 nosotros acordamos que íbamos a desacatar el acuerdo, el dictamen de la Suprema Corte e íbamos a pelear por la vía política una solución a nuestro conflicto. Y eso lo alcanzamos con la negociación política en julio de 2015, cuando ratificamos el memorándum de entendimiento con el cual acordamos crear Generadora Fénix en una situación inédita en el país. O díganme ustedes qué empresa del ramo que gusten está dispuesta a compartir el 50% de sus ganancias después de impuestos, después de reparto de utilidades, después del pago de proveedores, después del pago de sus propios trabajadores. El 50% de sus ganancias entregárselas al sindicato con el que tienen su contrato colectivo.
Ningún sindicato lo hace. Ese fue el primer gran acuerdo que logramos, y el segundo, con la firma del contrato colectivo de trabajo que se firmó con Generadora Fénix, mantuvimos con vida al Sindicato Mexicano de Electricistas, mantuvo su registro nacional de industria, sus bienes, su personalidad jurídica, su representatividad, que nos permite hoy tomar las acciones que tomamos. Pero lo dijimos muy claro, y esto es algo que a veces olvidan esos detractores que hablan de nuestra sociedad con los privados. En esa asamblea, en julio del 2015, dijimos: esto es un triunfo parcial y transitorio, que nos ayuda a mantener con vida a nuestro sindicato, pero que nos abre la vía para recuperar lo que nos robaron como trabajadores y lo que nos robaron como mexicanos. Y seguiremos en la lucha hasta lograr la renacionalización de la industria eléctrica. Yo los invito a que busquen en nuestra página del SME, en todos nuestros antecedentes, en los videos de las asambleas. En julio, es el 15 de julio, si mal no recuerdo, del 2015, está ese acuerdo de asamblea. Está ese video en donde dijimos: vamos a luchar hasta la renacionalización de la industria eléctrica. Y esos compromisos nosotros no los olvidamos. Y esos compromisos son los que ponemos sobre la mesa. Porque en un momento dado nosotros dijimos, y también ahí están los videos, nuestro secretario general dijo: quieren que entreguemos la concesión que tenemos con Fénix, el 50% de las ganancias y el contrato colectivo, adelante. Nosotros como sindicato lo ponemos en la mesa y que se disponga lo mejor para todos. Pero eso sí, que se respete nuestro derecho al trabajo. Que no se nos mande a la congeladora, que no se nos deje aislados, que se respete esta lucha que hemos hecho. Porque si la iniciativa y posterior reforma energética se realizó hasta el 2013, no nos engañemos, fue por la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Porque ellos pensaban, estos gobiernos neoliberales pensaban, que con el decreto de extinción de luz y fuerza del centro, nuestro sindicato iba a desaparecer máximo en un año. Y con ello, desapareciendo el sindicato, no había oposición alguna a la reforma energética. Y en el 2013 ahí estábamos los electricistas. Ahí estábamos en el Senado pateando las vallas, confrontándonos junto con los maestros de la CENTE, confrontándonos con los policías federales, oponiéndonos a la reforma energética. Hoy el escenario es distinto. Y hoy nosotros decimos: la reforma eléctrica va. Y la impulsamos desde el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Buenas tardes. Gracias por ilustrarnos un poquito más. Tengo dos preguntas. La primera, si va incluido cuando vienen las cláusulas el manejo de la energía para el desarrollo, se considera ya como un derecho ciudadano, podríamos decirle, un derecho para el desarrollo de los individuos. ¿Y qué pasó con Huesca y Semir? Y ya la tercera sería, ahorita lo plantean muy bonito, qué bueno que se están sembrando las bases para poder llegar a una transición de supuestos, a irnos acomodando a la transición de energías, pues podríamos llamarlas un poco más limpias, porque pues no son limpias, pues 100% limpias, ¿no? Entonces, pues sí, como qué lapso se transitaría esa conversión, porque pues no va a ser de la noche a la mañana. Mañana les instalo que las eólicas o las paneles solares, ¿no? O sea, y más que nada también el almacenamiento, ¿no? Porque pues no nada más es generarla, etcétera, sino que
cómo también buscar otros medios de poder almacenar, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, esas tres. Gracias. Muy bien. Les van anotando, ¿verdad? Adelante, maestro. Doctor. ¿No? Buenas tardes. Sí. Muchas gracias por la presentación, me pareció muy importante y yo tengo algunas preguntas, inquietudes que hacer. Primero la pregunta, la central es esta en la que participa Napoleón Gómez Urrutia. Ahorita abundamos, bueno, pero no. Eso, porque para mí esa es la gran tragedia, una de las grandes tragedias de este país. El movimiento obrero se ha encontrado históricamente muy dividido. Entonces, yo recuerdo, son cuando menos 3 sindicatos en la electricidad. El SME, que sin duda, para mí, es el que ha presentado las posiciones más revolucionarias que hay. Pero no podemos descartar el SUTIR, ¿verdad? Tiene la mayoría de los trabajadores electricistas. Y el tercer sindicato, y yo les preguntaría, ¿ustedes hicieron algo para que no se destruyera el SUTIN? Que para mí era un sindicato también democrático y de izquierda, de la industria. No solo desaparecieron el sindicato, sino la industria, la posibilidad de industria nuclear en el país, ¿sí? Entonces, todo para mí corre por la posición que tenga la clase trabajadora ante todo esto. Es fundamental lo que está presentando hoy como reforma el presidente y hay que apoyarlo muy fuerte, y me parece que por el otro lado se debe seguir creando una sola central de trabajadores para todo el país, porque si no siguen las confrontaciones. Es cuanto. Perfecto. Páseselo, por favor. Sí, buenas tardes. Los felicito porque este sindicato ha sido de lucha toda la vida, ¿sí? Y también, pues yo soy de telefonista, jubilada, y hemos sido a la par en las luchas. Y qué bueno que ustedes están luchando por la reforma eléctrica, porque digo, es un deber que tenemos todos, ya que nosotros pusimos al presidente en su lucha, que le robaron la presidencia varias veces, y luchamos con él porque confiamos en sus ideales, en el amor a la patria que le tiene él, ¿sí? Entonces es un deber de todos nosotros mexicanos apoyarlo, estar con él y seguir a la lucha, porque él está buscando el bienestar de todo el pueblo de México. Y eso, la mayoría, los anteriores presidentes, buscaban sus intereses, ¿sí? Su beneficio para ellos, familia. Y nuestro presidente busca el bienestar de todo el pueblo. Está en todas las grandes obras que está haciendo, ¿no? Del aeropuerto, de la refinería Dos Bocas, del Tren Maya. Entonces, vemos que está trabajando bien y entonces vamos a seguir apoyándolos. Otra pregunta, ustedes en la Comisión Federal, que es la que ahorita se está luchando porque tenga la mayoría de la energía, y ustedes ¿cómo quedarían si la comisión, como dice el presidente, que la comisión sería el 56% que lo haría el Estado y el 44% privados? ¿Ustedes cómo quedarían como sindicato de electricistas? ¿Entrarían a la CFE o recuperarían su sindicato? Eso es todo. Perfecto.
Rebe. Para acá, por favor. Aquí. Gracias. Buenas tardes, me da mucho gusto verlos. Buenas tardes también, compañeros. Ha sido una plática, bueno, lo que escucho, parece que no pongo atención, pero sí, muy explícita y muy constructiva para que la gente abandone la ignorancia de lo que significa, ¿sí?, recuperar totalmente, se supone, pero lo que se pueda, de la industria eléctrica, que es un patrimonio de México, de los mexicanos. Yo tengo una duda, porque al ver desde que se inició que el presidente mandó su recuperación de Comisión Federal de Electricidad, o sea, de la luz, que toda la derecha, todos los neoliberales y todos aquellos que están, bueno, que se enriquecieron y que siguen enriqueciéndose a través de la venta de la luz, ¿sí?, de nuestra luz, o de cómo se produzca, está tremenda, ¿sí? Es una lucha que se ha vuelto muy agresiva de ellos porque no quieren que se les deje, que se les quite, ¿no?, su patrimonio mal habido. Entonces, yo digo que tengo una duda, que es esta. Suponiendo que no se adhiriera el PRI y los otros movimientos ciudadanos y qué sé yo, a apoyar a Morena, ¿qué pasará? ¿Tendrán los votos suficientes para llegar a derrotar a esa derecha neoliberal ávida de dinero y de robar y de robar y de robar y de saquear y nunca se llenan? Yo, es una cosa muy personal mía, me muero y tuve mucha riqueza. ¿Y qué va a pasar cuando me pongan en mi cajón? No me voy a llevar nada, ni me va a servir absolutamente ya de nada. Entonces, esa es una duda. Y otra, nada más. Me da mucho gusto decirles aquí, con los compañeros, que para mí ha sido un privilegio, desde aquella noche nefasta de octubre, cuando llegaron por órdenes de Calderón a hacer lo que hicieron a las puertas del sindicato, estar con ustedes y luchar, porque los conozco, bueno, con el sindicato desde los 90, cuando inicié yo a distribuir el periódico Corre la Voz. Y eran unos compañeros muy solidarios, porque así como algunos estudiantes me daban 50 centavos, un peso, que no es, está bien, no menosprecio, pero ustedes, el sindicato, siempre 10 pesos, 15 pesos, eran muy magnánimos conmigo. Y entonces he estado en la mayoría de sus luchas, en los plantones, en el Zócalo, en caminatas, en todo lo que se puede contribuir con ustedes. Para mí ha sido un privilegio. Muchas gracias. Muy bien, adelante. Muchas gracias. Gusto en saludarles y verlos otra vez. Para nosotros, los que no pensamos, ¿qué diría? La técnica que ustedes tienen para informar sobre lo de la energía, sí me gustaría que someramente nos dijeran: yo soy inversionista, vengo de Vox, traigo toda la información y muchos medios de comunicación y quiero invertir. Y le hago pensar a la sociedad, como nos hicieron pensar en el 94 con el Tratado de Libre Comercio. Yo me acuerdo porque lo sufrí, sé lo que es eso. Y que nos dijeran cómo es la práctica sencilla, o sea, no tanto tecnicismo económico, sino para que la generalidad nos llevemos una idea de vengo a invertir, pero que la transmisión, que la energía que es contaminante, que es más contaminante que la otra. Entonces, algo así somero para que tengamos un poquito de más idea, porque yo sufría la Comisión Federal de Electricidad. Cuando ustedes estaban en el movimiento, yo no dejé llevar mi medidor, no me apoyaron. Y fui, y fue un largo proceso, y a final de cuentas, pues tuve que hacer lo que me dijeron que hiciera. O sea, conozco esa situación y no me gustaría que sucediera más. Aquí hay que apoyar al presidente porque son las energías. Sí.
de cualquier índole, las energías para beneficio de la sociedad, porque si no es cierto lo que dices, pues algún gobierno nada más baja el switch y ya nos jodimos todos, ¿sí? O la gran mayoría. Entonces sí, aquí tenemos que ser autosuficientes en alimentos, que por cierto va a haber una escasez terrible por esta situación, en la energía, en la educación y en la salud, porque no hay de otra para salir adelante. Entonces, pues muchas gracias por haber venido, informarnos y pues estar al pendiente y además apoyar. Gracias. Muy bien, adelante, el gran Adrián. Buenas tardes. Quiero hacer una pregunta muy concreta. La empresa Subase o cooperativa, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo está funcionando? ¿Y qué va a aportar de beneficios a la población y principalmente a los trabajadores? Gracias. Sí. ¿Gustan que de una vez les lea también los del chat? ¿Sí? Opiniones, mensajes, todo esto del chat. Bueno, se reportan el compañero Efraín Martínez, dice: no solo luchamos contra la corrupción, sino contra los malos mexicanos que quieren conservar sus privilegios, sus tranzas y negocios mal habidos, contra medios de comunicación aferrados al chayote. De sexenios pasados y contra partidos políticos que solo buscan enriquecerse del erario público. Millones estamos transformando, al igual que México, gracias a AMLO, el mejor presidente que ha habido que ha tenido nuestro país. Dice Sandra Cefe del Pueblo: buen trabajo, caballeros. Dicen que están haciendo muy buen trabajo. El borrachín del pequeño acomplejado Borolas, esperemos que se identifiquen a los charros que quieren boicotearlos. En fin, luego hay muchos saludos, gracias a Sandra, a la compañera, al compañero Wilmer Hernández, también un saludo. Dice: apoyo total a la CFE, ya que está para beneficiar al pueblo y no busca el lucro como las empresas privadas. Qué bueno poderse informar de quienes conocen la verdadera historia de Luz y Fuerza y pugnan por un bienestar para todos. Gracias. Esto lo dice el Guadalupe Ferrer. Bueno, aquí hay saludos para ustedes. CFE debe ser apoyada. Habrá que presionar con manifestaciones a favor de la comisión. Es de la nación y para beneficio de la nación. Dice: me encantaría que Telmex sea de nuevo del Estado, así como ferrocarriles, muchas empresas vendidas por traidores a la patria. ¿Cómo va ese asunto de Telmex? A ver cómo. Y luego dice: bueno, por su postura nacionalista, los sindicatos del sector energético no oyeron nada, no difundieron. Patriótica entre sus fuentes de empleo. Exacto, es tiempo de que hagamos unión. Les dicen a ustedes: gracias por informar. Reforzar el frente contra la privatización de la energía eléctrica y del petróleo, del litio y agua potable, etcétera, etcétera. Todos los bienes de la nación. Yo tengo una pregunta seria. No. Seria no, es que no le puso acento, Dice una pregunta: ¿sería posible que la Comisión Federal de Electricidad tenga su propia energía limpia después, para tener varias opciones? Ahí la dejo, vamos, porque para que también contesten esta pregunta última, creo que hay que aclararla, ¿verdad? Si quieren, empezamos por la última pregunta. Comisión Federal de Electricidad tiene mucha energía limpia, la más limpia que hay, porque tiene razón el compañero, todas tienen una afectación al ecosistema
pero unas más que otras, es las hidroeléctricas. De hecho, lo que comentábamos, las estrategias de los gobiernos neoliberales en todo el mundo, no nada más aquí en México, es debilitar la empresa pública. ¿Y qué fue lo que vinieron haciendo? No repotenciar las propias hidroeléctricas. A nosotros, cuando nos entregan Necaxa, Lerma, pues las entregan totalmente desmanteladas, hasta con sabotaje, porque no tenían esa intención. Comentar también que es muy complicado esta lucha, por lo que bien lo mencionan los compañeros, ¿no? Nos estamos enfrentando con unos neocoloniales, una mentalidad colonial como son los del PAN, que vimos cómo invitaron a Vox, ¿no? Es gente racista, es gente clasista, es gente que quiere que gobierne España, tienen un complejo impresionante, ¿no? Porque quieren que haya un virrey aquí en México, porque ni siquiera, comentaba el ingeniero Puga, ¿no? En el evento que hubo en el Senado, donde estuvo nuestro secretario general, que ni siquiera en esos países, ¿no? Permiten aunque privatizan, pero que sean empresas privadas de su propio país, no dejan que entren de otros países, ¿no? Sin embargo, aquí, ¿cómo fue, por ejemplo, con la banca? Se la regalaron en ese capitalismo de cuates a sus cuates, las quebraron y luego se las vendieron a extranjeros, ¿no? Y la banca, como dice el doctor Jalife Rame, pues ahí perdimos la soberanía financiera, ¿no? Porque está en manos de toda la banca privada. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que impulsar? Ejemplos como, por ejemplo, en Alemania, resulta que el 75% del sector financiero lo controlan las cajas de ahorro y las cooperativas de ahorro y préstamo. El 75%, imagínense. Ahí está en manos de los propios alemanes. Ese tipo de cosas son las que tenemos que impulsar, ¿no? Tener economía social aquí en México de ese tamaño, ¿no? Que no sea la economía de los pobres o situaciones así. Tenemos que impulsar la organización social también de la propiedad social de la economía. Y con lo que comentaba el compañero, ¿no? Que sí se deja ver por ahí que a lo mejor en la reforma, en la iniciativa, de que sea en beneficio para el pueblo, ¿no? La energía, pero tenemos que ir más allá. El Sindicato Mexicano de Electricistas, en conjunto con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, tienen esa iniciativa. Se ha presentado varias veces en el Congreso como iniciativa popular, contando con todas las firmas, y los propios diputados las avientan ahí a la congeladora, ¿no? Y esa es una propuesta de que se vea como un derecho humano la energía eléctrica, ¿no? Y sí, ¿cómo tenemos que transformar a Comisión Federal? Comisión Federal, hacerla para el pueblo, del pueblo. Tiene un sindicato charro, trabajadores que nunca se han levantado la voz en contra de la privatización. Vemos que ya mandan por lo menos a funcionarios de Comisión Federal a los debates con no mucho entusiasmo, a lo mejor porque son muy técnicos, pero bueno, hasta los de confianza. Pero finalmente es lo que tenemos que replantear, lo comentaban bien los compañeros, lo comentaba Juan José. Yo recuerdo cuando fuimos a Chiapas, que fue en el 96, que fuimos a La Realidad. Ustedes recordarán cuando se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y uno de los reclamos que tenían en ese entonces es que cómo era posible que Chiapas en aquel entonces era uno de los estados que más generaba electricidad a partir de las hidroeléctricas, y las propias comunidades indígenas desplazadas de sus territorios no tuvieran energía eléctrica. Nosotros fuimos a apoyar a que tuvieran el acceso a la energía eléctrica como Sindicato Mexicano de Electricistas, y es replantearnos, ¿no? Ese nacionalismo de tener los sectores estratégicos para beneficiar a una burguesía nacional, una industria nacional, en una ideología de sustitución de importaciones, de una economía mixta que vino a acabar el propio
el propio neoliberalismo, pero que también tenemos que impulsar ese regreso a un nacionalismo, pero que no descuide esos aspectos, ¿no? Porque si bien era una industria nacionalizada, pero descuidaba el beneficio directamente del pueblo, no como lo que está pasando ahorita, ¿no? Que dicen, bueno, pues señalan al SUTERM como un sindicato estratégico, ¿no? Y se sacan la foto con el el secretario general del SUTERM, y siguen manteniendo esa tarifa de doméstico de alto consumo que afecta a la propia población. Entonces tenemos que llevar esa discusión también. Lo que comentaba el compañero, cómo podemos impulsar las energías limpias, bueno, lo comentaba Juan José, con mini hidros. Nosotros estamos impulsando también con lo que nos han entregado en esta negociación, pues repotenciar tanto Necaxa, Lerma y otras mini hidros en San Ildefonso. Esas son energías limpias y que sí contienen esta iniciativa, esa visión, ¿no?, de lo que llama el compañero de almacenar la energía. Se está planteando que el litio, porque ese es con lo que se hacen las baterías, pues mantenerlo como un mineral estratégico en el cual no se deben de dar concesiones, ¿no? Eso es algo muy importante, que también es contaminante, hay que decirlo, pero bueno, es más limpia, ¿no?, que otro tipo de energías. Estoy totalmente de acuerdo con el compañero que dice, bueno, debería de haber a lo mejor una sola central, pues a lo mejor no una sola central, a lo mejor una central de centrales, ¿no? Porque una confederación, porque sí hemos demostrado que podemos tener diferencias, pero de hecho hace poco acompañamos a los telefonistas en su movilización, siempre hemos sido solidarios con los telefonistas, ellos con nosotros. Tenemos diferencias, pero siempre podemos trabajar en las coincidencias y eso es lo que tenemos que impulsar. O sea, hay que luchar porque haya más sindicatos, hay que impulsar las modificaciones que se hicieron a la Ley Federal de Trabajo. De hecho, nosotros estamos impulsando como sindicato una expansión sindical, tratando de llegar, que tengan contratos colectivos. Todas estas empresas privadas estamos luchando porque se tenga contrato colectivo, afiliarlos al ESME y así acrecentar esa lucha que tiene que ser organizada, porque la mayoría de los trabajadores no están en un sindicato, por eso también no tenemos esa fuerza y tenemos que impulsar en los jóvenes que esa conciencia de clase, de que somos trabajadores, pero la única manera de lograr nuestros objetivos es organizados, no lo podemos hacer de manera individual, ¿no? Nos dicen que cómo quedaríamos nosotros pues tenemos una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación, lo ha comentado Juan José, si quieren que regresemos todas las concesiones y los periodos adelante, pero también les ponemos en la mesa la reinserción laboral en Comisión Federal de Electricidad. El presidente ya se ha manifestado con que va a seguir Necaxa o lo que nos han dado, pero también necesitamos complementarlo con reinserción laboral, ya sea en Comisión Federal de Electricidad. Eso es lo que estamos planteando y que además, bueno, pues nosotros generamos el 0.03%, o sea, dentro de ese 46% que se está impulsando que puedan generar la iniciativa privada, pues nosotros somos menos del 1%, ¿no? Entonces, quería comentar también la situación esta de Subase y la cooperativa. Dentro de esta negociación que se da en el contexto de la reforma que se hizo de privatización, yo les comentaba que lo que se privatiza es la generación, también lo comentó Juan José, y la comercialización, porque ahí está el negocio, ¿no? Entonces, transmisión y distribución se lo dejan al Estado para que subsidie precisamente a las grandes generadoras, como se ha venido denunciando. Y nosotros en esa negociación teníamos la propuesta de Subase, servicio básico. Y entonces nosotros decíamos, bueno, a partir de lo que se genera en las concesiones que tenemos de generación de energía eléctrica, les podemos vender a los usuarios a un precio muy bajo. O sea, ese es el proyecto que traía el sindicato. Digo, ahorita con esta iniciativa se cancela la situación de Subase, pero ese es el proyecto que traíamos, de darle el beneficio a los usuarios
de absorber la propia deuda, pagarla con generación, pero además darles el precio de la energía eléctrica a un precio accesible, una tarifa social y justa, ¿no? Que es también lo que tenemos que promover. Y la cooperativa es también el planteamiento que venimos a hacer aquí, que decimos, bueno, en la iniciativa del presidente dice que a partir de empresa pública, a través de empresas privadas y del sector social de la cooperativa, se pueden generar todos los insumos para la transición energética. Entonces nosotros ya tenemos ese proyecto, como cooperativa ya tenemos esa línea de negocios, se está instalando sistemas fotovoltaicos y también ahorita se me fue, lo que había comentado con el proyecto que tiene la doctora Claudia Sheinbaum de Ciudad Solar, también participando en ese sentido, pero también el proyecto que traemos de producir esas tecnologías, las celdas fotovoltaicas, en los predios recuperados para beneficio de la comunidad y empezar a generar ecosistemas de economía social. Eso es muy importante, lo que tenemos que promover. Sería lo que podría comentar. Muchas gracias. Bien. Yo sería poco lo que habría que agregar.